Les doy la bienvenida. Muchas gracias, Mirna, por la presentación. Les agradezco a todos que se estén dando este tiempo que normalmente es de vacaciones, de estar echando flojera en la casa. Aunque normalmente para nosotros que somos independientes, pues vacaciones, la verdad, no tenemos en esta época. Pero en fin, pues les agradezco que se estén dando este tiempo para poder aprender un poquito más, sobre todo específicamente de este tema. Vamos a hablar del flujo de trabajo digital, algunas generalidades. Siempre se hablaba como que el flujo de trabajo digital era algo del futuro y definitivamente que ya el futuro nos alcanzó desde hace un buen rato. Y pues obviamente Hyosen tuvo que ponerse al día pues con este flujo digital, específicamente con el diseño de este aditamento, el TS-Link Abutment, del cual la intención es que pues aprendamos las indicaciones, contraindicaciones y podamos conocerlo un poquito mejor porque se van a dar cuenta que es un aditamento bien versátil con el cual van a poder solucionar una gran cantidad de indicaciones, por lo menos las indicaciones más comunes. Y bueno, nada más repasando mi currículum, hice la licenciatura en la Facultad de Odontología de la Autónoma de Nuevo León, egresado en el 2007. Posteriormente hago mis estudios de posgrado en especial en prostodoncia e implantología en la Universidad de La Salle Bajío, egresado en 2013. Soy catedrático en maestría en prostodoncia avanzada. Dejé la universidad en 2020. Estuve también como coordinador de la especialidad en prostodoncia en el Instituto Profesional Odontológico Contemporáneo Unidad Saltillo. Sin embargo, pues fue un periodo un poquito corto, ¿verdad? No voy a ahondar en el tema, pero bueno, estuve ahí como coordinador de 2019 a 2021 y pues he estado apoyando a Hyosen desde 2018 como speaker, entonces ya tenemos un ratito con todo y pues la suspensión que hubo durante la pandemia. El temario del día de hoy o el propósito de aprendizaje del día de hoy es tratar de cumplir estos 4 puntos. El primer punto, pues, entender lo que es la odontología digital, entender algunos conceptos básicos de odontología digital. Vamos a hablar de criterios de selección de pilares protésicos para flujo digital. Vamos a hablar específicamente del TS-Link Abutment y las opciones que tenemos de selección, porque este aditamento viene con diferentes opciones de alturas de pilar, alturas gingivales y no menos importante, pues ya una vez que decidimos utilizar este aditamento protésico que se define como pues una base de titanio o una tie base, generalmente lo que hacemos es cementar una restauración a esta base de titanio y hay una manera correcta de cómo hacerlo. Y pues la intención es que al acabar este webinar nosotros tengamos en claro estos 4 puntos cardinales. Muy bien. Entrando en materia lo que es el flujo de trabajo digital, en general podemos hablar que el flujo de trabajo digital se compone de 3 fases o 3 momentos diferentes, ¿ok? ¿Cuál sería nuestra primera fase o nuestro primer momento? Pues la primera fase va a ser una digitalización. ¿Qué significa esto? Pues significa tratar de transformar o capturar información del mundo real en un archivo digital que tenga la información necesaria para que esto pueda ser procesado por un software de diseño. Dentro de esta primera fase de digitalización, pues tenemos 2 grandes opciones. Una primera opción que serían los escáneres de tipo intraorales, como el que se ve en la parte superior, y escáneres de tipo extraorales o de laboratorio, o que también se les conoce como de sobremesa. ¿Ok? Entonces vamos a andar un poquito en cada uno de ellos, ventajas y desventajas de cada uno, pero en general son las únicas opciones que tenemos nosotros para poder digitalizar o hacer esta construcción de un modelo tridimensional. Ya que obtenemos este modelo tridimensional, pues necesitamos procesar esta información, poder generar la restauración protésica y esto se hace a través de un software de diseño CAD.
Si alguno de ustedes está familiarizado también, por ejemplo, con temas de arquitectura, alguna vez habrán escuchado de un programa que se llama AutoCAD, que utilizan los arquitectos para poder hacer los planos 3D, los diseños, etcétera, cuando van a construir, pues, desde una casa hasta un edificio, un complejo, lo que sea. Entonces, un software de diseño CAD va a ser un programa específico que puede leer archivos de tipo tridimensional. Podemos construir o diseñar propiamente sobre estos archivos y a su vez nos va a ayudar a generar un nuevo archivo, propiamente el archivo digital de la restauración, que posteriormente tiene que ser procesado para poder llevar ese diseño digital a la realidad. Entonces, para llevar ese diseño digital a la realidad tenemos también dos grandes opciones, ya sea mediante fresado, que con esto nos referimos a una máquina que se le conoce como CNC. Esta máquina va a tomar un bloque de algún tipo de material y lo va a desgastar de manera precisa para crear, en este caso, la restauración que estamos buscando. Y a su vez también tenemos otra opción de construir una restauración que sería la impresión 3D. ¿Ok? Muy bien. Entonces, entrando a la primera fase que es el escáner o la digitalización, ¿a qué se refiere este proceso? ¿Qué es el escaneo 3D o digitalización? Es el proceso de analizar un objeto del mundo real para recopilar datos sobre su forma y geometría para construir así un modelo digital tridimensional. Existen diferentes archivos digitales tridimensionales, pero sin lugar a dudas el más universal y el más antiguo sería el formato STL. Este formato o archivo STL puede ser procesado por un software de diseño posterior a la digitalización. Pero ¿qué es una imagen tridimensional? Pues tan fácil para poderlo entender, que una imagen 2D tenemos únicamente dos dimensiones, que es altura y longitud. Sin embargo, en una imagen 3D, pues vamos a tener las tres dimensiones, altura, longitud y anchura. ¿Y qué es propiamente un archivo STL? STL viene de las siglas en inglés de estereolitografía, pero a su vez también se le conoce también como lenguaje triangulado estándar o lenguaje de tesalación estándar. ¿Okay? Prácticamente todos estos son sinónimos. ¿Y qué significa esto? Bueno, es el formato de archivo más usado para diseño e impresión 3D. Prácticamente es un archivo universal. Lo usamos en odontología, se usa en medicina, se usa en ingeniería. Es un archivo prácticamente universal. Y este archivo va a estar formado por una serie de triángulos entrelazados que describen la geometría y la superficie de un objeto o un modelo 3D. Y cuanto más complejo sea el diseño, más triángulos se usarán y mayor será la resolución. Algo importante de entender de los archivos STL es que un archivo STL va a describir, como ya se mencionó, geometría, va a describir dimensiones, va a contener la información de alto, largo y ancho del objeto que estamos hablando. Sin embargo, estos archivos carecen normalmente de color y carecen normalmente de textura. ¿Ok? Entonces, esto lo hace que sea un archivo que es relativamente fácil de compartir. Incluso habitualmente compartimos archivos STL por WhatsApp. Es decir, tiene un peso en megabytes lo suficientemente ligero como para hacerlo fácilmente compartible. Y aquí les pongo un ejemplo de el mismo modelo, pero con diferente resolución. Entonces, mientras más triángulos tenga esta malla digital, pues vamos a tener una mejor definición de nuestro modelo 3D. Y mientras menos triángulos tenga, pues obviamente el modelo va a ser mucho más burdo. Entonces, si nos damos cuenta con esta imagen, pues realmente lo que son las curvas, las diferentes geometrías de un objeto 3D,
pues va a estar realmente compuesto por esta malla de triángulos individuales. ¿Ok? También es importante entender, cuando hablamos de odontología digital, hay un término bien importante que nos habla de la exactitud. En inglés le dicen accuracy, y que esta exactitud se compone de dos componentes. Una que sería la veracidad o fidelidad o trueness, y la otra que sería la precisión. No son sinónimos, ¿ok? Entonces, lo que nosotros buscamos en un escáner o en un escaneo 3D, pues es poder tener la mayor exactitud posible. Ahora, ¿qué es veracidad o fidelidad y qué es precisión? Veracidad o fidelidad muestra cuán similar es una medida al valor de la cantidad medida. Dicho otras palabras, si estamos escaneando, por ejemplo, una preparación con una altura de 3.3 milímetros, queremos que el modelo 3D represente esa misma dimensión de 3.3 milímetros. Si estamos, por ejemplo, escaneando una brecha entre dientes pilares que está separado, por ejemplo, por 10.8 milímetros, queremos también que obviamente se refleje esas dimensiones en nuestro modelo 3D. Es decir, que a la hora de hacer nuestro escaneo y que se haga todo este procesamiento digital, que esa misma distancia se respete. Es decir, que si son 10.8 milímetros de separación entre pared y pared de una preparación, que en el modelo digital también se ve así. ¿Cómo sería lo contrario? Que, por ejemplo, estamos escaneando y el modelo digital nos da una medida de 11. Entonces, a lo mejor 0.2 milímetros puede o no tener alguna significancia clínica. Sin embargo, pues sabemos que mientras mayor veracidad o fidelidad, pues mejor. Y en la precisión se refiere a cuando hacemos diferentes escaneos de la misma zona, pues que estos escaneos sean reproducibles, es decir, que no tengamos una diferencia entre un escaneo y el otro. Generalmente cuando hablamos sobre todo de escaneos intraorales, pues es muy típico durante nuestra curva de aprendizaje el hacer varios pases de nuestro escáner sobre la misma zona. Entonces, el software debe ser capaz de reconocer qué zona ya fue escaneada y no hacer, digamos, una doble impresión, y de esta manera poder tener una precisión y una repetibilidad en nuestro proceso de escaneo. Entonces, por tanto, como resultado, el escáner debe tener una alta veracidad, pero a su vez también debe tener una alta precisión. Entonces les voy a poner un ejemplo de un artículo que nos habla justamente de una comparación de precisión de dos diferentes escáneres. En este artículo lo que hicieron es tomar un tipo odonto, le hicieron una preparación tipo onlay e hicieron un escaneo control con un escáner de sobremesa. Ahorita les voy a hablar un poquito más de diferentes diferencias entre escáneres de mesa, escáneres intraorales, ventajas y desventajas, pero en general en la industria se considera que un escáner de sobremesa o un escáner extraoral tiende a ser más preciso y más exacto, porque generalmente utiliza a veces más de una cámara, tenemos menos inestabilidad en el escaneo, etc. Entonces, en este experimento, lo que hicieron fue escanear pues, este modelo con un escáner de sobremesa. En este caso fue un D700 de Trishape de alta precisión, con una precisión de menos de 20 micrones, es decir, bastante preciso. Y las pruebas se hicieron con Serec Omnicam y con PlanMeca y PlanScan específicamente. Entonces, Serec Omnicam es un escáner óptico de luz LED blanca bajo el principio de triangulación óptica y microscopía conofocal, es decir, Serec Omnicam, que de hecho hoy en día ya tenemos un mejor escáner que es el PrimeScan por parte de Serec, utiliza tecnología 100% óptica, o sea, utiliza video y fotografía para poder hacer este escaneo tridimensional. En cambio, PlanScan de PlanMeca utiliza el principio de tomografía de coherencia óptica y microscopía utilizando un láser de luz azul en tiempo real. Entonces vamos a ver que la imagen a color fue tomada con Serec Omnicam y la que se ve en azul es con PlanScan de PlanMeca.
¿Por qué una se ve a colores y la otra no tiene colores de manera nativa? Pues obviamente como Serec Omnicam utiliza una tecnología óptica, pues puede registrar color. Pero como PlanScan de PlanMeca no es óptico, sino que utiliza una luz láser de tipo azul, pues no puede registrar color, registra únicamente superficie. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues bueno, hicieron 10 escaneos con cada uno de los escáneres y sobrepusieron cada una de las mallas para poder identificar desviaciones y de esa manera poder identificar dentro del mismo escáner qué tan repetible era el escaneo y pues obviamente poder ver qué tan exacto era el escaneo. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo tenemos esta desviación, donde las zonas rojas, pues es un aumento de volumen, y zonas azules son zonas que se ven con, digamos, un volumen diferente o menor al escaneado previamente. Se sobreponen las mallas. Y lo más interesante, pues las conclusiones de este artículo, ¿qué fue lo que encontraron? Encontraron que sí, hubieron desviaciones en los diferentes escaneos, sin embargo que estas diferencias no fueron mayores entre ellos y que además que no hubo una diferencia significativa entre un escáner y el otro. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la gran conclusión de todo esto? Hoy en día podemos hablar de que los diferentes escáneres intraorales, en particular los de alta gama, porque para bien o para mal, en el mercado actual ya existe una gran variedad de escáneres intraorales, con diferentes precios, con diferentes tecnologías, pero a su vez también con diferentes niveles de precisión. Entonces, a final de cuentas, los escáneres de alta gama, entiéndase alta gama como son PlanMeca, TreeShape, Sirona, sí, pues prácticamente serían los tres jugadores principales de alta gama. Itero también podría entrar en esa categoría. Ya sus tecnologías, aunque son diferentes, tienen niveles de precisión tan similares que no vamos a encontrar diferencias significativas entre ellos. Aún y cuando los diferentes escaneos con el mismo escáner pueden tener pequeñas diferencias. Ya si nos vamos a escáneres que son de gama más baja, pues sí puede que encontremos un poquito más de desviación. Pero bueno, ese sería tema para otra plática. Entonces, para poder darles un ejemplo real de este concepto de exactitud, les voy a mostrar un pequeño caso de prótesis fija. Yo no poseo un escáner intraoral en mi consulta, pero tengo la fortuna de tener un buen amigo que cuenta con este escáner y de repente pues ahí me echa la mano con ciertos casos que requerimos pues a veces mayor rapidez en los tiempos de laboratorio. Entonces, en este caso, pues es un caso que se presenta a la consulta la semana pasada. Entonces, el paciente es un paciente de 82 años, ya traía un puente fijo de canino a premolar y este puente fijo se fracturó después de 15 años de servicio, era un puente fijo de circonio. Entonces, tomando en cuenta la edad del paciente que tiene 82 años, el paciente no vive aquí en Saltillo, es un paciente que vive en Ciudad de México, entonces él se regresa a Ciudad de México la primera semana de enero, pues le proponemos diferentes opciones y él pues prefiere repetir el puente fijo y creo que es una decisión bastante lógica. Si un puente fijo le duró 15 años, no tendría por qué fracasar un puente fijo nuevo y debería darle un servicio mínimo de 15 años o más a este paciente. ¿Ok? Entonces, dicho esto, se procede a repreparar los muñones, tomar una impresión convencional de silicona y vaciar nuestro modelo de trabajo. Ahora, tomen en cuenta que normalmente para un flujo de trabajo convencional tenemos que hacer un troquelado de dados de trabajo. Sin embargo, pues por los tiempos, laboratorio, etcétera, pues teníamos el tiempo encima, entonces no teníamos tanta la opción de poder hacer un modelo troquelado, llevarlo a un laboratorio dental que hiciera el escaneo con un escáner de sobremesa. Entonces optamos pues por hacer un escaneo de este modelo de yeso, pero con un escáner intraoral, en este caso Omnicam de Serec Sirona. Ahora,
Si recuerdan, les mencioné que Omnican hace escaneos que tienen color, ¿verdad? Sin embargo, esta imagen a color no se traduce en los archivos STL. Los archivos STL, que son los que realmente procesa el software de diseño, no le interesa el color, no es necesario. El color sirve, por ejemplo, a la hora de delimitar líneas de terminación, porque nos ayuda a diferenciar dónde es sencilla, dónde es tejido duro, etcétera. Sin embargo, pues a la hora del diseño, el diseño se traduce en un archivo STL y los archivos STL carecen de color. Aquí ustedes lo están viendo amarillo, pero porque es un color que le asigna el software. Yo lo puedo cambiar de este color amarillo, lo puedo poner a verde, a rosa, a morado, a blanco, a negro. O sea, realmente el color es simplemente para ayudarle al usuario a poder tener una imagen visual del modelo 3D. Obviamente se agrega también el escaneo del antagonista. Y aquí, ¿cuál sería la prueba de fuego? La prueba de fuego sería, uno, tenemos una brecha que es larga, entonces típicamente se considera que los escáneres intraorales pues empiezan a tener desviaciones a la hora de tener estos escaneos y digamos que el modelo digital resultante queda como más abierto, es decir, no queda tan exacto a como está la situación real. Entonces, un escáner que tenga esta exactitud en precisión y veracidad, pues va a tener que representar de manera exacta también tanto las dimensiones de proporción como también las distancias. Ahora, por el tipo de trabajo y también las prisas que teníamos para este paciente, pues el único laboratorio que accedió a poderme hacer este trabajo en las últimas semanas de diciembre fue un laboratorio en Nogales, Sonora. Yo estoy en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Entonces, lo que pudimos hacer es que el día 1, que yo le hago al paciente la preparación, toma de impresión y provisionales, corro mi modelo de trabajo, voy con el doctor, lo escaneo y ese mismo día lo estoy enviando al laboratorio. Y el día siguiente el laboratorio ya puede estar trabajando sin problema con el diseño de la restauración. El laboratorio también, de manera pues simplemente extra, o sea, no era necesario para este caso en particular, hizo también la impresión 3D de este modelo. Entonces ahí tenemos de un lado el modelo de yeso y ellos hicieron la impresión 3D en una resina de color negro. Y me mandan obviamente también el puente ya terminado en circonio. Entonces, si se fijan, este puente, cuando ellos lo trabajaron, no tenían un modelo físico para poder verificar el asentamiento y el sellado. Pero cuando yo lo recibo y lo pongo en mi modelo de yeso, sorpresa, quedó perfectamente bien. También, pues obviamente, en el diseño 3D, ellos modifican un poquito los pónticos ovoideos, entonces al ser esto yeso, pues de repente, obviamente no se comprime como se comprime la encía, pero el asentamiento quedó increíble. También algo que me gustaría aprovechar tomando en cuenta esta imagen, cuando vamos a hacer puentes fijos, que aunque no es el tema del que estamos hablando hoy, pues hay que corroborar el eje de inserción. Y esto simplemente se corrobora viendo desde oclusal con un espejo intraoral y tenemos que ver las líneas de terminación simultáneamente de todos nuestros muñones. Entonces, en este caso, pues teníamos ya un patrón de inserción bien definido. Y cómo se ve el mismo puente en el modelo impreso. Esta es una otra vista. Aquí pues ya desgasté yo el yeso para poder capturar mejor las líneas de terminación, porque esta línea de terminación estaba muy subgingival. Vean comparado con el modelo de impresión 3D. ¿Ok? Entonces, como conclusión clínica, pues, en este caso podemos determinar que por lo menos este escáner tiene pues bastante exactitud, tanto en precisión como en veracidad, aún en estas brechas libres grandes. ¿Ok? Ahora bien, les mencionaba que tenemos diferentes tipos de opciones de escaneo. Tenemos la opción de escaneos con escáner intraoral,
o tenemos la opción de escanear con escáneres extraorales. Típicamente los escáneres de tipo intraoral pues se pueden dividir, digamos, en dos categorías: sistemas cerrados o sistemas abiertos. Un sistema cerrado es aquel donde los archivos escaneados únicamente se pueden exportar para un ecosistema cerrado, es decir, para un solo software y que por ende nada más pueda funcionar con una sola fresadora o una sola impresora. Esto era cierto hasta hace unos años, por ejemplo, con Sirona, que el escáner de Sirona únicamente permitía diseñar con el software de Sirona y únicamente permitía fresar lo que fuese diseñado con el software de Sirona. Pero pues obviamente con tanta demanda y con tanta disponibilidad de diferentes sistemas de escaneo y de sistemas CAD/CAM, pues Sirona prácticamente ya se vio obligado a abrir su sistema y hoy en día podemos utilizar Sirona sin entrar necesariamente en un ecosistema cerrado. Y según la marca, se puede requerir alguna cuota anual. Esto también, afortunadamente, es un tema que ya se está terminando, pero es verdad que hasta todavía hace unos años, desconozco si actualmente todavía algún sistema lo maneje, pero se manejaban cuotas anuales. Es decir, si tú, por ejemplo, invertías X cantidad en tu escáner, anualmente tenías que hacer una renovación de la licencia para poder seguir utilizando el escáner. Y eran renovaciones de $1000 o más. Les comento, pues actualmente prácticamente es algo que ya está cayendo en el desuso. Y en general, pues vamos a tener dos tecnologías de escaneo, ya sean ópticos o puedan ser escáneres de tipo láser. Y estos escáneres están diseñados para tener puntas lo suficientemente pequeñas para poder ser maniobradas dentro de la cavidad oral del paciente. De ahí que también les conocemos como escáneres de tipo intraoral, es decir, que vamos a poder hacer la adquisición de las imágenes directamente de la boca del paciente. Y esto elimina virtualmente la necesidad de tener que tomar impresiones convencionales. Esto yo lo pondría entre comillas porque pues esto va a tener ventajas, desventajas y a su vez vamos a encontrar con ciertas dificultades en ciertos casos donde nos convendrá, por ejemplo, como en el caso que les acabo de mencionar, tener que tomar una impresión física, es decir, tener que tomar una impresión convencional y posteriormente escanear el modelo de yeso. Sobre todo esto es válido cuando tenemos líneas de terminación que están muy subgingivales, donde es prácticamente imposible poder controlar bien el sangrado, a lo mejor del surco gingival, o en un momento dado poder hacer una buena retracción. Recuerden que un escáner intraoral, a final de cuentas, va a poder escanear lo que pueda ver. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una línea de terminación donde hay mucha sangre, donde hay saliva, donde está trepada la encía, pues nos va a ser imposible poder escanear esa línea de terminación. Cosa que no sucede cuando hablamos de escáneres, de escaneos para implantología, donde el scan body sirve como un poste, una referencia para el escáner, que no importa qué tan profundo esté nuestro implante. El scan body necesariamente siempre va a ser más supragingival y no vamos a tener ese tipo de problemas. Entonces, eso es una generalidad únicamente de los escáneres intraorales, pero cuando ya llegamos a particularidades de escaneos o de adquisición de imágenes para un flujo de trabajo digital en implantes, pues tenemos ciertas cosas que nos hacen más fácil la vida o el flujo de trabajo. Y en general se les considera que son menos precisos que los escáneres de mesa o extraorales. Sin embargo, como lo hemos estado viendo, los escáneres actuales pues prácticamente ya son igual de precisos que un escáner de sobremesa. Y aquí les pongo un ejemplo. Entonces este es el escáner de TreeShape, es la versión que es inalámbrica. Hace un escaneo óptico a color y vean la velocidad con la que podemos escanear un arco completo.
incluso incluyendo el paladar ahí en ese escaneo. Registro de mordida. Se hace un escaneo lateral de los dientes en oclusión y el software va a poder alinear la oclusión de ambos modelos como ocurre en la boca del paciente. Entonces, incluso en esto se considera que es mucho más preciso que un registro de mordida. Entonces vimos que el escaneo total llevó menos de 1 minuto para ambas arcadas, para este escáner en particular. Y a su vez, pues un escáner intraoral también, aunque no está indicado para eso, podemos utilizarlo para hacer escaneos indirectos, es decir, escaneos de modelos de trabajo. Como este caso que les estoy poniendo, estamos escaneando una prótesis para hacer una guía quirúrgica. Entonces es una prótesis donde tiene puntos de referencia que posteriormente vamos a alinear en el software de diseño de guías quirúrgicas. Esta es una versión de TreeShape un poquito más viejita que la que les acabo de mostrar. Entonces, si bien es bastante rápido, es un poco más lento que el escáner anterior. Sin embargo, aunque sea una versión un poco más vieja, realmente la velocidad es impresionante. Si alguno de ustedes ha tenido o tuvo la oportunidad de utilizar un escáner de una generación más antigua o fue una opción para ustedes el poder adquirir un escáner de segunda mano, generalmente a un costo pues más económico que obviamente un escáner nuevo, pues se darán cuenta que generalmente la velocidad de escaneo de escáneres más antiguos pues puede ser significativamente más lenta e incluso que puedan no ser aptos para hacer escaneos de arco completo. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a ver de los escáneres intraorales como pros? Pues bueno, su uso intraoral, pero también puede ser para escaneo extraoral o indirecto. El ángulo de escaneo es variable, entonces podemos tener una mejor captura de zonas de difícil acceso. Esto sobre todo es cierto, por ejemplo, en casos como el que les acabo de mostrar, donde tenemos un muñón que está en proximidad a un diente natural. Generalmente son zonas que son de difícil acceso para el escaneo óptico. Entonces, como el escáner intraoral, pues prácticamente lo tenemos en nuestra mano, pues nuestra mano la podemos girar en todas las direcciones y de esa manera poder capturar de mejor posible todas las áreas de interés. Cosa que no sucede con los escáneres de sobremesa. Los escáneres de sobremesa tienen ya un patrón de escaneo pues bastante determinado y aunque sí tienen diferentes ejes que ayudan a capturar de mejor manera diferentes superficies. Desafortunadamente, para poder hacer un buen escaneo, generalmente, forzosamente, tenemos que hacer un troquelado de modelo y de esa manera poder hacer un escaneo por separado de los modelos troquelados y después hacer un empate del sólido junto con el modelo del troquelado. Entonces, con el escáner intraoral, pues prácticamente no tenemos tanto esa dificultad. La velocidad de captura puede ser muy rápida, sobre todo en los de última generación. Las imágenes a color ayudan a diferenciar tejidos blandos de tejidos duros y por ende los márgenes. Y bueno, puede ser una ventaja o desventaja que hoy en día tenemos una gran cantidad de marcas y precios. Entonces podemos hablar de que los escáneres de tope de gama pueden costar ya pues obviamente con la computadora incluida, pues máximo alrededor de 600, 650 mil pesos. O pueden ser tan económicos como 250 hasta 300 mil pesos para escáneres de gama más baja. Entiéndase, por ejemplo, uno de Shining 3D o, por ejemplo, un Medit o un Panda, que son escáneres chinos. Entonces,
Ya se están poniendo al día, la verdad es que están teniendo muy buenos resultados, pero definitivamente si comparamos un escáner de gama baja con una gama alta, pues sí tiene que haber una diferencia. Y pues otra ventaja que pueden tener estos escáneres es que son de fácil transportación. Entonces, esto puede ser una gran ventaja, por ejemplo, en consultas donde tenemos diferentes operatorios, pues bueno, podemos tener un solo escáner y poderlo mover a diferentes operatorios, o incluso existen laboratorios dentales que te ofrecen el servicio de escaneo. Entonces, el laboratorio acude a la consulta del odontólogo y hace el escaneo de las preparaciones dentales. ¿Cuáles van a ser las dificultades o las contras? Que pues usualmente son más costosos que los escáneres extraorales. Pues les pongo esto entre comillas porque obviamente que va a variar de la marca, del precio, de la generación. Entonces, pues obviamente si conseguimos a lo mejor uno de tope de gama, pero una generación más baja y de segunda mano, pues puede ser más barato o igual de barato que un escáner nuevo, pero de gama baja. Pueden tener dificultad en la captura de márgenes gingivales. Nuevamente, el escáner no va a registrar lo que no puede ver. Entonces, no nos vamos a librar de hilos retractores cuando hagamos escaneos intraorales. Sin embargo, pues bueno, hay que tomar en cuenta que generalmente para este flujo de trabajo buscamos ya más hacer preparaciones que sean equi o supragingivales. Y definitivamente que esto no es un problema cuando hablamos de escaneos de scan bodies o cuerpos de escaneo para implantología. Sí vamos a tener una dificultad de escaneo de superficies reflectantes, es decir, si en la boca del paciente tiene restauraciones total metálicas o amalgamas, hay escáneres que pueden sortear mejor que otros la presencia de estas superficies que son reflectantes, generalmente las metálicas. Esto se puede sortear también con algunos polvos de opacado o estos polvos de contraste. Sin embargo, pues bueno, la mayoría de los escáneres actuales ya no requieren forzosamente un polvo de escaneo, pero siempre van a encontrar cierta dificultad en superficies que tengan esta capacidad de reflejar la luz. Las generaciones anteriores pueden ser pues bastante lentos o no precisos para arco completo. Y generalmente como el escáner, pues toda la tecnología de escaneo está dentro de una pieza de mano pues lo suficientemente compacta para poder llevarla a la boca del paciente, pues hace que esto tenga mucho movimiento al escáner. Entonces, recuerden que dentro de este escáner generalmente va a haber pues una cámara que está leyendo la información, espejos, proyectores de diferentes imágenes que se proyectan a veces sobre las superficies de los dientes a escanear. Entonces, todo esto con el movimiento constante se llegan a descalibrar. Y generalmente estos escáneres vienen con algún aditamento de calibración y generalmente el mismo software del escáner te va a indicar cuándo es necesario recalibrar. Entonces, esto es importante también para mantener una exactitud en los escaneos. Y esto pues también los hace que sean más frágiles que un escáner de laboratorio. Entonces, un escáner de laboratorio generalmente piensen que puede ser del tamaño de una impresora láser, o sea, más o menos ese tipo de volumen. Entonces, normalmente no lo andas llevando de un lado para otro, donde lo pones, ahí se queda. Entonces, los hace más durables en comparación a algo que tú puedes estar moviendo de un lado para otro. Ahora bien, por el otro lado, un escáner de laboratorio de mesa, típicamente todos van a ser de sistema abierto, van a hacer escaneo de modelos de yeso. Sin embargo, hay algunos escáneres que incluso pueden escanear directamente la impresión. Es decir, ya no es necesario correr el modelo de trabajo. Y por ende podemos hacer los escaneos sin la presencia del paciente. Y esto por naturaleza lo hace más útil para un flujo de trabajo de laboratorio dental más que para una clínica dental. Pueden escanear directamente el articulador, depende de la marca, pues puede tener algún aditamento para que tú puedas tener tus modelos montados en el articulador y registrar ese montaje para el posterior diseño 3D. Por ende, pues su flujo de trabajo es más conveniente para laboratorios dentales y en general se considera que son un poco más precisos que los escáneres intraorales. Sin embargo, como les he venido mencionando, podemos decir que hoy están
prácticamente a la par. Aún así, pues siempre va a ser el estándar de la industria el escaneo extraoral que el intraoral. Y vean la diferencia. Entonces, por ejemplo, este escáner usa 2 cámaras con diferente resolución. Entonces, captura más imágenes y más grandes y por ende hace que el escaneo sea mucho más rápido y más preciso. Se fijan, aquí tenemos un modelo que está troquelado. Entonces se hace un escaneo del modelo completo y posteriormente se retiran, por ejemplo, las zonas que obstruyen el paso de la luz para hacer un segundo escaneo y ahora sí tener un escaneo bien preciso. ¿Cuáles van a ser las ventajas del escáner extraoral? Pues bueno, la precisión, la velocidad puede ser mucho mayor para arco completo que un escáner intraoral. La captura de líneas de terminación subgingivales es más fiel que un intraoral, nuevamente por el flujo de trabajo, que podemos nosotros recortar los márgenes o pues estas zonas gingivales que están obstruyendo la visibilidad de las líneas de terminación subgingivales. Permite escaneo directamente en modelos articulados. Y el costo puede ser más económico que un escáner intraoral. Y dependiendo de la marca, pues incluso pueden escanear directamente de una impresión, sin necesidad de vaciar el modelo de yeso. ¿Qué desventajas van a tener? No está diseñado para ser transportados de un lugar a otro. La fidelidad del escaneo depende de la fidelidad de la impresión y por ende del modelo resultante de la misma. Y esto pues es prácticamente una contra muy grande de los escáneres extraorales. Un escáner intraoral, pues estás obteniendo la información directamente de la boca del paciente. Entonces, el porcentaje de errores o el rango de error que puedes tener al hacer un escaneo intraoral, pues va a ser mucho menor en comparación a los errores que ocurren al tomar una impresión y después vaciarla, que ya todos los hemos experimentado. Burbujas en el material de impresión, vacíos en las líneas de terminaciones, burbujas en los modelos de yeso, que no tengamos, por ejemplo, un buen control de las proporciones polvo-líquido de los yesos y por ende tengamos un modelo que tenga mayor expansión, una mala transportación o almacenamiento de las impresiones también. Por ejemplo, cuando se mandan directamente al laboratorio, pues se pueden afectar con diferentes cambios de temperatura o también se afectan con el paso del tiempo. No es lo mismo que corras una impresión que tomaste el día de hoy o una impresión que tomaste hace 15 o 20 días. Entonces, todos esos factores que van a afectar la fidelidad de un modelo de yeso, pues obviamente van a afectar la fidelidad del escaneo, porque este escaneo depende de qué tan fiel sea tu impresión y qué tan fiel sea tu modelo de yeso. Entonces, pues puede ser una contra bien importante. Y su tamaño requiere un espacio considerable y por tanto un área específica para su uso. Entonces, definitivamente, pues no es un escáner que está pensado en moverlo de un lado al otro. Y el ángulo de escaneo limitado en zonas de difícil acceso obliga a que tengamos que hacer siempre modelos troquelados. Y las opciones disponibles en el mercado pues son mucho más limitadas. Si podemos decir a lo mejor que en el mercado internacional hay 50 escáneres intraorales, a lo mejor de extraorales hay únicamente 15. Entonces sí tenemos pues menos de dónde escoger. Y ya entrando específicamente a escaneos en implantología, tenemos que entender que siempre vamos a necesitar algo que se le llama un cuerpo de referencia, un cuerpo de escaneo o un scan body. Esto es indispensable para el escaneo en implantes, tanto de manera intraoral como extraoral. ¿Por qué? Porque este scan body va a ser la referencia de las 4 dimensiones de la posición del implante. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones? La profundidad del implante, la distancia mesiodistal, la distancia bucolingual, la angulación, pero también la posición de la conexión, que generalmente todos los implantes tienen una conexión protésica y tienen una posición rotacional. Dicho en otras palabras,
por ejemplo, específicamente en Hyosen, que tiene una conexión cónica hexagonal, pues este hexágono va a tener pues, 6 paredes, entonces queremos también capturar hacia dónde está orientado este hexágono. Esa sería la cuarta dimensión, la rotacional. Cada marca de implante pues tiene una conexión protésica diferente y por ende pues tenemos que tener, si vamos a manejar diferentes marcas de implantes y vamos a usar un flujo digital, ya sea intraoral o extraoral, forzosamente tenemos que tener un cuerpo de referencia específico para cada conexión. Y también dependiendo de cada marca, pues vamos a tener que tener diferentes cuerpos de referencia para las diferentes conexiones dentro de la misma marca. Afortunadamente, por ejemplo, en Hyosen tenemos únicamente 2 conexiones, la conexión mini y la conexión regular. Entonces, únicamente necesitamos 2 cuerpos de referencia, el mini o el regular. Y obviamente, si en un trabajo, en una arcada, tenemos 4 implantes o 6 implantes, pues se requiere un cuerpo de referencia por cada uno de los implantes. Por tanto, pues se debe tener tantos scan bodies como conexiones y como implantes requiera esa impresión. Ahora bien, cuando vamos a escanear un implante, tenemos 2 opciones de escaneo. Podemos hacer un escaneo a nivel de implante o podemos hacer un escaneo a nivel de pilar, ¿ok? Por ende, vamos a tener cuerpos de referencia que son a nivel de implante y otros cuerpos de referencia que son a nivel de pilar. Y a su vez, independientemente si el escaneo va a ser a nivel de implante o a nivel de pilar, esto lo podemos hacer ya sea de manera intraoral o en modelo de trabajo de manera extraoral. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo sería un escaneo. Para esto, doctores, también hay que tomar en cuenta que en el caso de los cuerpos de referencia, no es algo que es específicamente de Hyosen, prácticamente es algo universal. Si bien Sirona ya es un sistema que podemos considerarlo abierto, dentro del ecosistema de Sirona, ellos tienen una especificación muy cerrada con respecto a la geometría y cómo deben de ser los cuerpos de referencia. Entonces, prácticamente vamos a encontrar que tanto en Hyosen como en muchas otras marcas, hay 2 modelos de cuerpos de referencia. Los cuerpos de referencia o scan bodies que son para CEREC y los cuerpos de referencia que son para todos los demás. ¿Ok? Y como les mencionaba, pues los escaneos pueden ser a nivel de modelo o de manera intraoral. Entrando de lleno específicamente a lo que es el sistema de cuerpos de referencia de Hyosen, como les mencionaba, existen estas 2 grandes familias, CEREC y todo lo demás, ¿verdad? El que se utiliza para todos los demás es un scan body genérico y este scan body pues lo vamos a encontrar con 2 longitudes, longitud de 15 milímetros que nos va a servir, por ejemplo, para implantes que estén muy subgingivales o en zonas anteriores y cuerpos de referencia de 10 milímetros para zonas posteriores generalmente. Y obviamente en ambas conexiones, conexión mini y conexión regular. Entonces, si tú vas a escanear con cualquier escáner que no sea de Sirona, este es el scan body que vas a necesitar si quieres hacer un escaneo a nivel de implante. Y si vas a hacer un escaneo con un escáner de Sirona, necesariamente vas a tener que requerir un scan body que viene en 2 piezas. Este scan body tiene algo que se le llama un poste de escaneo, el cual pues vienen las 2 conexiones, conexión mini y conexión regular. En este, si se dan cuenta, no tenemos opciones de altura de pilar. Estos vienen universalmente de una sola altura. Y sobre este poste de escaneo se coloca este scan body, que es un scan body que es de material plástico de PIC y que tiene esta geometría que es específicamente diseñada para poder ser leída e interpretada por el software de Sirona. Vamos a ver un video, por ejemplo, del scan body. The scan body para is todo a lo que no simple es and Sirona. easy way to take digital impressions of implants.
Thanks to the dedicated carrier, the scan body helps you assemble implants more accurately and conveniently. The coated surface reduces reflections, so the clinicians can scan quickly without spraying any additional substances. You can fabricate implant prostheses with great accuracy using the high precise ready-made abutments and a custom abutment library. Use the scan body for an easy and accurate implant impression taking experience. Muy bien. Introducing. Y cuando vamos a hacer un escaneo a nivel de pilar, es cuando utilizamos a su potencial completo este aditamento digital que es el TS-Link Abutment. ¿Qué es el TS-Link Abutment? TS-Link Abutment es un pilar, una base de titanio, que está concebida 100% para un flujo de trabajo completamente digital. Y una gran ventaja que tiene este aditamento es que dentro del paquete ya incluye el scan body para poder hacer el escaneo a nivel del pilar. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer para el escaneo con el TS-Link Abutment, no necesitamos forzosamente tener en nuestro catálogo de productos, pues un scan body para escanear directamente de la plataforma del implante. Aquí lo que hacemos es conectar el TS-Link Abutment al implante, asegurarnos obviamente que esté bien conectado, porque pues obviamente si tenemos alguna falta de asentamiento, pues la captura o la impresión digital pues no va a ser correcta, ¿verdad? Pero lo único que tenemos que hacer es conectar el aditamento al implante y sobreponerle esta camisa blanca que es particularmente el cuerpo de escaneo. Como ya les mencionaba, desafortunadamente existen pues esta división entre lo que es CEREC y todo lo demás. Entonces, necesariamente, para poder cumplir con esta demanda o con esta, pues sí, con esta demanda de tener estas diferentes opciones, pues necesariamente tenemos que tener un TS-Link Abutment que se utilice para sistemas abiertos y uno que sea específicamente para Sirona. Entonces, tenemos dos versiones de TS-Link Abutment. El TS-Link Abutment que se le conoce for public o que es para general y el Link Abutment para CEREC. Entonces, si se dan cuenta en esta fotografía, ¿cuál es la parte recurrente? El scan body, porque nuevamente dentro del sistema de CEREC necesariamente el scan body tiene que tener esta geometría específica para poder ser reconocida por el escáner y por el software de diseño. ¿Y por qué existe esto? Porque para bien o para mal, en el mercado primermundista que es Estados Unidos, Canadá y Europa, pues el sistema de CAD/CAM que prevalece es el sistema de CEREC. Y lo que prevalece también es el sistema CAD/CAM dentro de la consulta dental, es decir, donde el dentista tiene el escáner, tiene el software de diseño, pero tiene también la fresadora. Entonces, necesariamente para que puedan ellos trabajar, los que tengan CEREC con este pilar, necesariamente tienen que pedir el pilar que es específicamente para CEREC. Entonces, yo sé que puede sonar un poco complejo, pero es bastante simple. Si no tienes CEREC, vas a utilizar el TS-Link Abutment for Public. Y si tienes CEREC, pues vas a pedir el Link Abutment que es específicamente para CEREC. Ojo también porque hay diferentes opciones de alturas gingivales y diferentes alturas de pilar. Específicamente para TS-Link Abutment for Public, tienes dos opciones de alturas gingivales. Como vemos aquí en la imagen a la derecha, existe altura gingival de 1 milímetro y altura gingival de 2 milímetros. ¿Ok? Y con respecto a la altura de pilar, hay altura de pilar de 3 milímetros y altura de pilar de 5 milímetros. Y obviamente pues vienen las dos conexiones, para mini y para regular. Entonces, cuando tú pidas tu TS-Link Abutment, tienes que especificar la conexión, mini o regular, la altura gingival que requieres, 1 o 2 milímetros. Entonces, ¿cuál sería el factor diferenciador entre pedir uno de 1 milímetro o uno de 2 milímetros?
Uno, la profundidad de tu implante y dos, qué tan alta está el perfil de emergencia. Es decir, si tienes un collar gingival mayor a 3 milímetros, pues te convendrá pedir mejor un TS-Link Abutment con una altura gingival de 2 milímetros. Si tu altura gingival es igual o menor a 2 milímetros, pues te convendrá mejor pedir el TS-Link Abutment con altura gingival de 1 milímetro. Ahora, con respecto al espacio interoclusal, si tenemos un espacio interoclusal más limitado, pues tenemos que pedir el de 3 milímetros de altura de pilar. Y si tenemos más espacio interoclusal, pues nos conviene pedir entonces un pilar más alto. Recuerden que un principio básico de prótesis fija es que a mayor altura de pilar, mayor retención. Y para el caso de CEREC, desafortunadamente, únicamente existe una sola opción de altura gingival que es de 1 milímetro y no tenemos diferentes opciones de altura de pilar. Es decir, todas las alturas gingivales o cuellos gingivales van a ser de 1 milímetro y la altura de pilar va a ser sí o sí de 5 milímetros. No tenemos opciones en ese sentido. Ahora, como ocurre particularmente con el caso de Hyosen, se habrán dado cuenta que generalmente tenemos a veces diferencias entre lo que ocurre en el catálogo, digamos, internacional de OSTEM y el catálogo particular de Hyosen. Entonces, yo les recomiendo que antes de decidir planear un caso específicamente para este aditamento o para otros que puedan ver en el catálogo internacional, asesórense con su asesor de ventas para ver qué es lo que está disponible actualmente dentro de la región. ¿Por qué les comento esto? Porque si ven esta imagen, podemos ver que el TS-Link Abutment viene en dos opciones de conexión hacia el implante. Una conexión hexagonal o no rotatoria que sirve para coronas y una opción no hexagonal o cónica que nos sirve para puentes. Entonces, si bien está en el catálogo la opción no hexagonal, hasta donde tengo entendido, por lo menos la última vez que pregunté, que fue hace un par de meses, no estaba disponible el no hexagonal en el mercado, lo cual hace que, por lo menos hasta la información que tenía en ese momento, TS-Link Abutment nos va a funcionar únicamente para restauraciones unitarias de corona. No lo vamos a poder utilizar para restauraciones de puentes, que también tiene sentido porque el flujo de trabajo que está pensado el TS-Link Abutment o como está concebido es para la odontología digital dentro del consultorio, es decir, tienes un implante unitario, escaneas el scan body con tu TS-Link Abutment, diseñas inmediatamente en la computadora, ofreces la restauración y el mismo día estás entregando la restauración. Ahora, ¿cómo es el flujo de trabajo? ¿Cómo se debe escanear un scan body? Usualmente lo que hacemos es, primero, se escanea el perfil de emergencia sin haber colocado el cuerpo de referencia. Entonces, si me van siguiendo con lo que hemos estado platicando, nuestro scan body puede ser conectado directamente al implante o puede ser un scan body a través del TS-Link Abutment. Dependiendo del software, pues bueno, te va a decir que marques la zona de interés. Y en este caso, si se dan cuenta, se está haciendo un escaneo a nivel de pilar. No me permite mover el video. Disculpen esto, pero pues desafortunadamente a veces el PowerPoint no te deja manipular muy bien los videos. Entonces no me da oportunidad de pausarlo porque se regresa todo.
Ahí tenemos el TS-Link Abutment con su cuerpo de referencia ensamblado. Y se hace el escaneo nuevamente de la misma zona, ya con el cuerpo de referencia. Entonces, este cuerpo de referencia le va a dar la información necesaria al software de diseño de dónde está la posición de mi implante dental. Y se fijaron cómo empezamos con un escaneo en color, pero finalmente con lo que se trabaja es con un STL que no requiere la información de color. Y este es un caso que sí hicimos aquí con mi compañero que tiene el escáner de Sirona. Entonces, esto se hizo un escaneo de tipo intraoral. El doctor es el doctor Gerardo Acosta, también rehabilitador aquí en la ciudad de Saltillo, Coahuila, que le agradezco mucho pues, por apoyarme en los casos de mi consulta particular y en este caso que me hizo favor de compartirme imágenes de este flujo de trabajo para que ustedes puedan entender mejor cómo funcionan los escaneos específicamente con Sirona. Entonces, vemos, por ejemplo, que se escaneó primero lo que fue el perfil de emergencia sin el cuerpo de referencia colocado y posteriormente se conecta el TS-Link Abutment. Como les menciono, pues como el escáner es Sirona, pues se pidió el TS-Link Abutment para CERC y este pues viene también con su cuerpo de referencia, su scan body, que se ensambla y hace clic sobre el TS-Link Abutment. Entonces se escanea nuevamente en todas las dimensiones. Se hace el escaneo de la oclusión. Tenemos el STL. Y en el software de diseño, pues ya le podemos decir al software, oye, aquí tenemos un TS-Link Abutment de tal altura de pilar, tal altura gingival. Y en particular, este software de diseño, ¿alguien tiene abierto un micrófono? Si lo pueden cerrar, por favor. Genera de manera automática la anatomía de la restauración, tomando en cuenta la oclusión antagonista. Entonces vean cómo de manera virtual el software sabe dónde está el implante dental. Aquí tenemos la representación de nuestra restauración con el TS-Link Abutment. Y el proceso de cómo se ubica, digamos, la corona en el bloque de fresado para poder ser procesado por la fresadora final. Entonces, si se dan cuenta en este flujo de trabajo, si tú hiciste ya la inversión del escáner y además la fresadora, podrías estar escaneando al paciente y en cuestión de un par de horas, podrías estarle entregando la restauración final el mismo día, sin necesidad de una impresión convencional, sin necesidad también de un modelo de trabajo. Y finalmente, pues ya en el flujo de trabajo, dependiendo del software, ya indicamos con qué se va a fresar, de qué material, etc. Y obviamente, pues bueno, dentro de todo esto, donde ya nosotros recogimos la información 3D, tenemos que procesarla con un software de procesamiento. Entonces, este software va a recibir las imágenes 3D, las analiza, y de esta manera nosotros podemos ya hacer el diseño tridimensional de nuestra restauración. Entonces, softwares CAD hay muchos, está Exocad, está TriShape, en fin, está el nativo de Sirona. Y finalmente, el fresado de la restauración. Entonces, como les mencioné inicialmente, tenemos dos opciones de llevar ese diseño tridimensional a la realidad, ya sea mediante fresado o mediante impresión 3D. Dentro del fresado hay dos tipos de fresadoras. Fresadoras que son más compactas y que están hechas más que nada para el diseño dentro de la consulta dental. Y esto nos va a proporcionar restauraciones prácticamente inmediatas. Sin embargo,
por el tipo de fresadora, pues va a tener ciertas limitaciones. No podemos fresar a lo mejor todo tipo de trabajos como una restauración de arco completo. No va a poder fresar todos los materiales dentales, sino que puede fresar únicamente materiales que requieran un fresado rápido de no mayor a 15 minutos generalmente. Y generalmente se considera que son un poco menos precisas las fresadoras de consultorio o chairside comparada a una fresadora de laboratorio. Hay que tomar en cuenta que también dependiendo del tipo de material que vamos a fresar, pues es el tiempo de postprocesado. ¿A qué me refiero con esto? Si tú, por ejemplo, fresas directamente una cerámica ya cristalizada como Empress, o una resina, o una cerámica híbrida como Enamic, pues una vez que el material sale de la fresadora, lo único que tienes que hacer es pulirlo, cementarlo a tu pilar y ya puedes entregar la restauración. En cambio, si vas a fresar un material como por ejemplo IMAX-CAD, IMAX-CAD viene en un estado precristalizado, es decir, que una vez que haya sido fresado, tienes que ponerlo en un horno de cristalización, en un horno de cerámica, para que cambie sus cristales y se transforme al color y resistencia final. Y hasta que se enfríe, lo vas a poder acoplar a tu pilar. Además, generalmente estos materiales son completamente monocromáticos, entonces, si es necesario dar detalles de color, hay que agregar el tiempo que requieres en hacer el maquillaje de la restauración y el horneado de la misma. Entonces, para un flujo de trabajo más expreso, más inmediato, pues se recomiendan este tipo de materiales que incluso son multicapa, es decir, que ya tienen como diferentes graduaciones de color y te va a permitir trabajar de manera mucho más rápida. En cambio, una fresadora de laboratorio generalmente son mucho más voluminosas, te van a poder fresar prácticamente todos los materiales dentales disponibles, metales, cerámicas, zirconios, resinas, resinas calcinables, acrílicos, etcétera. Virtualmente todo tipo de trabajo protésico, desde una incrustación hasta una restauración de arco completo. Y si esa fresadora en particular puede fresar metal, pues bueno, generalmente son fresados que son de mucha precisión porque son bloques de titanio donde ya no existe ninguna porosidad, pero que son muy demandantes para las fresadoras. Generalmente generan más desgaste en las fresas, son más lentos de fresar. Entonces, si bien se puede hacer, no mucha gente lo hace. Y este es un ejemplo de todo el rango de materiales a lo mejor que se pueden fresar con una fresadora de laboratorio. Y en el caso de impresión 3D, pues generalmente lo que vas a poder hacer es materiales que sean forzosamente fotopolimerizables. Entonces, hoy en día hay un rango muy grande de lo que tú puedes hacer en impresoras 3D, pero está limitado únicamente a materiales fotopolimerizables, es decir, resinas con diferentes propiedades, por ejemplo, biocompatibles para guías quirúrgicas, calcinables, por ejemplo, para poder, digamos, salir del flujo de trabajo digital y poder entrar a un flujo de trabajo analógico, es decir, fresar, por ejemplo, una corona en una resina calcinable para luego prensarla en IMAX Press o para poderlo acolar para una metal porcelana, por ejemplo, alineadores, guardas, etcétera. Y bueno, esto también es un mundo por separado, entonces tenemos muchas variaciones de impresoras 3D con diferentes tecnologías, con diferentes precios, unas más caras que otras. Por ejemplo, estas dos que les coloco aquí son las más económicas, Anycubic y Frozen. En cambio, una Spring Ray, que esta cuesta alrededor de $300 a $600 dependiendo del precio, y estas cuestan entre 6,000 y 9,000 pesos, entonces es un rango enorme de precios y de tecnologías. Y hay que considerar que si vas a entrar a un flujo de trabajo digital, pues vas a tener que requerir elementos periféricos, es decir, estamos hablando pues de un escáner, que sería el punto de entrada, estamos hablando de los scan bodies, pero si ya vas a hacer restauraciones dentro de tu consultorio, vas a requerir ya sea un horno cerámico para que puedas cristalizar, por ejemplo, el IMAX, para que puedas maquillar las restauraciones de IMAX, o en un momento dado, si vas a hacer este flujo de trabajo donde vas a fresar o imprimir una resina calcinable, pues entonces necesitas un horno de inyección para poder inyectar en IMAX Press, por ejemplo. Y hay que considerar, pues obviamente que si entras ya a este tipo de materiales, pues en tus tiempos de trabajo se van a prolongar
en comparación a un material que prácticamente sale listo para pulir desde la fresadora. Entonces, este es un ejemplo de IMAX CAD, cómo está el fresado y después cristalizado. Si vas a fresar circonia, pues bueno, la circonia requiere aparte un horno especial de sinterizado de circonia, que estos pues trabajan a temperaturas y presión mucho más altas que un horno de cerámica y es indispensable. ¿Por qué? Porque la circonia cuando se fresa en crudo y esta circonia normalmente se fresa a una dimensión mayor de la dimensión final. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo sale una corona de circonia de la fresadora y cómo se ve una vez cristalizada. Y si ya quieres hacer técnica de cera perdida, entiéndase técnica de cera perdida, colados o inyección de cerámica, pues vas a requerir aparte un horno desencerado. E incluso si simplemente lo que quieres es hacer impresión 3D, pues vas a requerir, además de tu impresora 3D, generalmente una unidad de lavado, porque cuando tú obtienes esta impresión, como sale de la impresora 3D, trae una capa que no está polimerizada, superficial. Entonces hay que lavar esa resina superficial con una unidad de lavado y tiene que fotopolimerizarse después. Entonces requieres estas unidades de fotopolimerización por separado. Y ya para finalizar con esta plática, si bien, bueno, ya entendimos todas estas generalidades de lo que es el flujo digital, entrando propiamente a lo que es el TS-Link Abutment, pues vamos a encontrar que en general, pues tenemos 3 tipos de coronas sobre implantes: atornilladas, cementadas o cemento atornilladas. Si han estado poniendo atención, se darán cuenta que TS-Link Abutment, al ser una base de titanio, pues requiere forzosamente que la restauración final se cemente sobre esa base de titanio, que es lo que hoy conocemos como cemento atornilladas, o que incluso, por ejemplo, en inglés le llaman scrementable, o sea, como una combinación de decir atornillada y cementada, ¿ok? ¿Cuáles serían las diferencias entre una corona cementada contra una corona atornillada? Pues bueno, la diferencia sustancial es que cuando hablamos de una corona que es cementada, hablamos de una corona donde no hay ese agujero, digamos, en la parte oclusal de la corona y que la corona se va a retener en la boca del paciente exclusivamente por el cemento. Y por ende, la corona se cementa en la boca del paciente. Y una vez que está cementada en la boca del paciente, no hay manera de poder quitar esa corona. La única manera de poder quitar esa corona, poder reaccesar al tornillo protésico, es perforando la corona si es que sabes dónde está el acceso al tornillo o destruyendo por completo la corona. En cambio, una restauración que es cemento atornillada, como son por ejemplo las restauraciones realizadas con el TS-Link Abutment, pues sabes dónde está el acceso al tornillo protésico porque hay una perforación en tu corona que claramente esa perforación clínicamente se sella con resina. Y una recomendación, si tienes una corona, por ejemplo, A3, ponle una resina A1. O sea, estéticamente no le va a afectar al paciente y si por alguna razón necesitas reaccesar al tornillo protésico de esa restauración, va a ser muy fácil identificar dónde está la perforación. Entonces, si bien se ven más bonitas, igualar el color de la resina con la que sellas el acceso protésico al color de la corona, yo les recomiendo que siempre usen un color diferente. O sea, es una ventaja el reaccesar al tornillo protésico, pues vamos a hacernos la vida un poquito más fácil sabiendo dónde está el acceso al tornillo con una resina de diferente color. Entonces aquí lo vemos claramente. Por ejemplo, en una corona cementada, tú colocas tu pilar definitivo, se coloca el tornillo protésico, se torquea y la corona final no tiene acceso a ese tornillo. Entonces esta corona tiene que ser necesariamente cementada en boca. Y una vez que es cementada, ya no hay manera de reaccesar al tornillo, por lo menos no de manera fácil. Tienes que perforar la corona y si es una corona que se colocó por otra persona que no fuiste tú o hace muchos años, pues a veces se vuelve imposible encontrar de manera precisa el acceso al tornillo protésico y termina uno destruyendo la corona. En cambio, para una corona cemento atornillada, pues este acceso protésico está garantizado y pues puedes reaccesar ese tornillo cuantas veces quieras dentro de lo que cabe.
Ahora bien, para TS-Link Abutment necesitamos requerimientos mínimos de espacio interoclusal y requerimientos con respecto a la orientación de nuestro implante. Si estamos hablando que para una corona atornillada, pues esta corona va a tener una perforación que va a ser sellada posteriormente en boca, lo ideal es que esta perforación se encuentre en una zona que no sea de importancia estética, es decir, que no esté en vestibular o que no esté en una zona de mucho estrés oclusal, por ejemplo, directamente sobre una cúspide. Entonces, esto nos va a funcionar perfectamente bien cuando nuestro implante está orientado de manera que el tornillo o el acceso protésico se encuentre saliendo por oclusal o se encuentre saliendo por palatino en el caso de dientes anteriores, ¿ok? Si tenemos un implante que por X razón no quedó en la mejor posición o la anatomía del caso requería que el implante llevara cierta angulación para poder evitar injertos de hueso, por ejemplo, y el acceso al tornillo protésico queda hacia vestibular o una cúspide, entonces el TS-Link Abutment probablemente no vaya a ser tu mejor opción. Esa es una. La cuestión de dónde está el acceso al tornillo protésico. Número 2, el espacio. ¿Cuánto espacio necesito para poder restaurar un implante con un TS-Link Abutment? Como les mencionaba anteriormente, hay dos alturas gingivales, 1 y 2 milímetros, y dos alturas de pilar. Entonces, dicho de otra manera, el TS-Link Abutment más corto es de 4 milímetros, 1 milímetro de altura gingival y 3 milímetros de altura de pilar. Entonces, si tomamos en cuenta el grosor de la restauración protésica o de la corona, que en general lo mínimo que se considera es 1.5 milímetros, desde la plataforma de tu implante hacia la oclusión del antagonista, debemos de tener por lo menos 5.5 milímetros a 6 milímetros. Ojo, desde la plataforma del implante, no desde el nivel gingival. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de este tipo de coronas, podríamos tener a lo mejor, por ejemplo, un implante que está a nivel de la cresta ósea, un cuello gingival a lo mejor de 3 milímetros, pero como esto lo podemos cementar de manera extraoral, no tenemos esa preocupación de decir, ok, no voy a cementar algo dentro de boca en un implante que está muy subgingival en el margen de cementación, porque me va a ser imposible poder sacar el cemento. Entonces, en este caso, estamos hablando desde la plataforma conexión protésica hasta la oclusión antagonista. ¿Por qué? Porque nuevamente podemos hacer una cementación extraoral, ¿ok? Entonces, si hacemos las matemáticas, si tenemos, por ejemplo, un pilar con una altura gingival de 1 milímetro, más los 3 milímetros de altura de pilar para el pilar más corto, y una corona de un grosor de 1.5, pues nos da un espacio mínimo requerido de 5.5 milímetros. Si tuvieras, por ejemplo, un espacio interoclusal de 4 milímetros, pues prácticamente ya no tienes espacio para la restauración protésica. Si tuvieras, por ejemplo, 4.5 milímetros, nuevamente, y se lo recalco porque es muy importante, desde la plataforma del implante hasta la oclusión antagonista de 4.5 y quieres utilizar forzosamente este tipo de aditamento, tu única opción de restauración sería una corona total metálica. Es el único material que resiste la oclusión a 0.5 milímetros de grosor. Y obviamente, pues, no sería lo más estético. Ahora bien, otra aclaración importante. TS-Link Abutment está disponible únicamente para flujo de trabajo digital. Es decir, a diferencia a lo mejor de otras opciones, el TS-Link Abutment no viene con una cofia calcinable. Y el scan body no es calcinable porque a veces surge por ahí la duda, oye, este scan body es de plástico, ¿lo puedo utilizar, por ejemplo, para poder sobreencerar sobre ese scan body y luego hacer una técnica de cera perdida e inyección de cerámica? No sirve para eso. Entonces, el flujo de trabajo para el TS-Link Abutment necesariamente es digital. O sea, no existe una cofia calcinable que se pueda colocar sobre este pilar de titanio. Y como les mencionaba, hay que verificar con su representante qué es lo que está disponible en el catálogo dentro del mercado nacional, pero si bien en el catálogo internacional existe una versión de conexión rotatoria,
hasta donde tengo entendido, lo que tenemos disponible, pues ustedes saben que son temas también de COFEPRIS, lo que autoriza todo el proceso que hay para poder importar este tipo de aditamentos. En fin, lo único que está disponible actualmente aquí en México es con conexión hexagonal, no rotatoria, y por ende únicamente funciona para coronas unitarias. Ahora bien, si tú quisieras a lo mejor hacer un puente, se puede hacer, pero bajo tu propio riesgo. Es posible, dentro del catálogo de Hyosen, sabemos que el implante, el ET3, tiene una conexión cónica de 11 grados con un hexágono interno. Por ende, si tú tienes dos implantes que quieres ferulizar y no tiene una divergencia mayor a 11 grados, en teoría, tú podrías utilizar pilares que sean hexagonales o no rotatorios. Si ya la divergencia es mayor hasta 22 milímetros, forzosamente se tienen que utilizar pilares que son rotatorios. Dicho de otra manera, si tienes implantes muy divergentes que por alguna razón quisieras ferulizar, TS Link Abutment no va a ser tu opción. Y nuevamente, les recuerdo que TS Link Abutment está específico para CEREC y específico para los demás sistemas. ¿Cómo podemos utilizar este TS Link Abutment? Pues bueno, podemos utilizarlo para restauraciones de contorno completo, es decir, que toda la anatomía de la restauración es una sola y se cementa a tu pilar protésico con su respectivo acceso, en este caso por palatino. Pero también podemos utilizarlo, si tenemos el espacio interoclusal disponible, para hacer, digamos, muñones personalizados, lo que conocemos como un perfil de emergencia personalizado para una corona cementada. Por ejemplo, tienes tu TS Link Abutment, diseñas el muñón con los márgenes de cementación que vayan de acuerdo al margen gingival del perfil de emergencia para posteriormente hacer una corona que sea cementada. Entonces, si por alguna razón tú te sientes más cómodo cementando coronas en boca, o tenemos, por ejemplo, un diente anterior donde la perforación, el acceso al tornillo protésico va hacia vestibular, podrías hacer, por ejemplo, el uso del TS Link Abutment para diseñar un muñón al que posteriormente le vas a cementar tu corona. Tomen en cuenta que generalmente este es un doble gasto para el laboratorio. Normalmente te cobran el costo del perfil de emergencia más aparte la corona. Entonces, tómenlo en cuenta para los costos hacia el paciente. Y finalmente, vamos a hablar de cómo cementar de manera correcta. Yo les recomiendo que siempre, antes de cementar tu corona al pilar de titanio, al TS Link Abutment o cualquier otro pilar de titanio, hay que verificar que esté correcto el color y que esté correcta la posición, ¿ok? Ya una vez cementado, si tú lo llevas a boca y dices, ah, caray, no era A2, era A3, ya no lo puedes meter al horno, porque ya está cementado con resina el aditamento protésico. Entonces, sí o sí, siempre se prueba la corona antes de cementar. Y sí o sí, se pide al laboratorio que esté la restauración sin cementar en tu pilar de titanio. Se verifica el correcto asentamiento. Vemos, por ejemplo, el acceso al tornillo protésico. Se pone teflón en la chimenea del pilar de titanio. Normalmente lo que hacemos es mejorar la energía superficial de nuestro titanio haciendo un microarenado. Entonces, no es indispensable porque el TS Link Abutment y la mayoría de los pilares de titanio para cementación tienen algún tipo de estría que funciona como una retención mecánica para el cemento. Pero se sabe que el microarenado mejora esta fuerza de retención. Para el caso de coronas de circonia, se recomienda utilizar el Z-Prime. Z-Prime es un imprimador de visco específicamente para circonia, pero que también se puede utilizar en metal. Este imprimador viene a base de MDP. El MDP-10 es un monómero funcional que tiene una excelente afinidad por la circonia,
pero a su vez tiene buena afinidad a los cementos resinosos. Entonces funciona literalmente como un agente de unión química entre zirconia y los agentes cementantes. ¿Ok? Normalmente, si tú probaste esta corona de zirconia en la boca del paciente, va a estar contaminada con saliva. Entonces, antes de la cementación, tenemos que descontaminar esa zirconia. ¿Cómo se descontamina? La forma más eficiente es con un microarenado, es decir, con tu mismo microarenador de consultorio o de laboratorio si lo tienes disponible. Después de probar la restauración, ya una vez que ya tenemos el visto bueno del color y todo, o sea, ya cuando llegas a este momento de la cementación, descontaminas microarenando al interior de la restauración y como opción, si no tienes un microarenador, puedes utilizar un agente limpiador para zirconia, por ejemplo, Circlin de Visco o Ivoclin de Ivoclar. Entonces sería prueba, limpieza, ya sea microarenado o ya sea Circlin de Visco o Ivoclin de Ivoclar, imprimación con Z-Prime y finalmente el cementado. Como normalmente hablamos que son restauraciones muy opacas, requerimos cementos que sean duales, es decir, que no requieran el paso de la luz a través de la restauración. Si por alguna razón nuestra restauración fuera un poco más translúcida, podrías utilizar un cemento fotopolimerizable, pero digamos que el estándar siempre van a ser cementos duales. En este caso, algo que yo utilizo, con lo que la verdad no he tenido problemas hasta la fecha, es los cementos de Curaray, específicamente Panavia SA. Hay varios cementos disponibles de Panavia, que está Panavia B5, Panavia SA, Panavia 2.0. Actualmente en el mercado mexicano tengo entendido que únicamente está Panavia SA y Panavia B5. El B5, como es un cemento más caro y para situaciones más estéticas, yo no lo desperdiciaría para este tipo de situaciones. Ahora bien, no tiene que ser Panavia. Puede ser Relayex U200, puede ser Maxem, puede ser ionómero de vidrio, incluso podría ser incluso un PCA, un policarboxilato. ¿Por qué podemos utilizar este tipo de cementos? Porque a final de cuentas el cemento lo que va a hacer es una unión mecánica entre restauración y pilar protésico y los excedentes se van a retirar de manera extraoral. Entonces no tenemos esa preocupación de tener que eliminar restos de cemento en la boca del paciente. Normalmente así se vería. Vamos a ver una extrusión de cemento en los márgenes y vamos a ver una extrusión de cemento a través de la chimenea protésica. Por eso es que es importante proteger previamente el acceso al tornillo protésico con teflón. Este es un teflón amarillo, o sea, hay teflón blanco y amarillo. El amarillo por alguna razón es un poquito más grueso y me gusta más que el blanco. Entonces, lo que haces es cementar con presión firme y eso que sale por el acceso oclusal, tomas un microbrush y sacas ese excedente de cemento hasta ver que está limpio el teflón. Vamos a suponer que se te durmió el gallo y se te polimerizó el cemento, no pasa nada, agarras una fresita de bola y quitas el excedente de cemento. Y generalmente el excedente de cemento en el cuello, una vez polimerizado, se quita muy fácilmente, se puede botar fácilmente con un explorador. Yo les recomiendo que antes de que polimerice, lo limpien con un microbrush para asegurarse que sí está bajando bien la corona. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver que hay una capa inhibida por el oxígeno. Hay que cubrirla con gel de glicerina y fotopolimerizar los márgenes. ¿Ok? Así es como se ve una vez que acabamos la cementación. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es, hay que repulir esa zona de cementación. Y así es como se ve ya pulida esa zona. Y ya para finalizar, pues vamos a hacer un breve resumen de todo lo que acabamos de ver el día de hoy. El flujo digital comprende la digitalización mediante escaneo 3D, ya sea intraoral o de manera indirecta en modelos de trabajo tradicionales. Hay muchas opciones protésicas, desde materiales libres de metal, como disilicato de litio, zirconia, materiales no cerámicos o híbridos, como por ejemplo Enamic, y podemos salir del flujo de trabajo 100% digital a un flujo de trabajo convencional, utilizando materiales calcinables, por ejemplo, para hacer IMAX Press o para hacer restauraciones
metálicas o metalcerámicas coladas. Siempre se requiere de un cuerpo de escaneo cuando se desea restaurar un implante dental en flujo digital. Siempre. Ya sea el scan body a nivel de implante o ya sea el scan body que ya te viene, yo lo pienso como que viene de regalo, junto con el TS-Link Abutment. Se puede escanear con un scan body a nivel de implante o scan body a nivel de pilar. TS-Link Abutment ya incluye el scan body y recuerden que hay una versión para CEREC y una versión para todo lo demás que no es CEREC. No olvides verificar que exista suficiente espacio protésico antes de pedir este pilar. Si no tienes suficiente espacio protésico, entonces tendrás que utilizar otra opción de rehabilitación protésica. Y recuerda que si el acceso al tornillo protésico no se encuentra en oclusal o palatino, la indicación es hacer una corona cementada. Y bueno, con esto llegamos al final de la presentación. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, yo sé que fue mucha información, pero pues traté de cubrir todos los temas de manera clara, pero pues concisa. Bueno, ¿hay alguien por ahí? A ver, veo la mano levantada de... Veo el doctor Rosado que quiere hacer una Hola. pregunta. Sí, Sí, Bueno, doctor. hola. Sí, doctor. Hola, buenas tardes. Hola, Doctor, hola. muchas gracias. Bueno, ¿me Oye, una escucha? pregunta. Entonces, cuando vamos a escanear el T-Base, ¿se puede hacer sin la camiseta blanca, el scan body? No. No, tiene que hacerse con el scan body. Sí se puede hacer, doctor, el escaneo del T-Base sin el scan body, sin embargo, el resultado no va a ser tan satisfactorio porque el T-Base como tal, pues es metálico y es muy reflectante, entonces generalmente se tiene que colocar algún tipo de polvo de contraste para que lo pueda leer bien el escáner y ya procesarías tu corona como si fuera, como si estuvieras escaneando un muñón de Un diente muñón. natural. Y Correcto. por ende, generalmente la zona de la conexión no se va a fresar tan bien y vas a encontrar que cuando tú lleves tu corona a tu tie base, va a bajar bien, pero va a tener cierta rotación, va a tener juego. Entonces, lo ideal es siempre hacerlo con el flujo indicado, es decir, escanear con el scan body y dentro del software de diseño, que pues ahí esa parte es bien amplia, porque depende si usas Exocad o si usas Ceramil o si usas Cerec o si usas TreeShape, pues las indicaciones varían un poquito de cómo funciona cada uno de esos softwares, pero en general te va a pedir que hagas como un empate de ese scan body con el scan body, digamos, que ya viene dentro del software, para de esa manera ya el software sepa que estás utilizando un TS-Link Abutment y de esta manera ya puedas diseñar tu restauración. Correcto, gracias. Y otra De preguntita. nada. O sea, cuando yo pongo el scan body en el T-Base, el sistema Ajá. de TreeShape y todo esto va a detectar que es un scan body. Lo detecta Sí, o sea, automáticamente el sistema. no tanto que lo va a detectar, doctor. Cuando tú sí hay, digamos que hay una indicación dentro del escaneo que te pregunta si estás escaneando diente natural o un scan body, pero realmente la parte de diseño ya va a estar dentro del software de diseño. Entonces, digamos que escaneaste con tu escáner, lo exportas el archivo en STL, ese archivo STL con el scan body lo lee, por ejemplo, Exocad, y ya dentro de Exocad ya vas a decirle, ¿sabes qué? Este es un scan body con un TS-Link Abutment y de manera digital te va a colocar tu pilar de titanio en esa parte. Realmente como cada software de diseño es diferente, cada software tiene diferente manera de trabajar, pero en general es así. Escaneas, exportas en STL, lo lee el archivo y tú empatas tu scan body que está escaneado, valga la redundancia, con el scan body que está dentro del software de diseño. Correcto. Muchas gracias. Muy amable, doctor. No, ¿de qué, doctor? Buenas tardes, doctor. Tenemos Buenas dos tardes. preguntas aquí en el chat.
Ujú. Andy Fernández nos pregunta, ¿el TS Link Abutment trae una pestaña en el pilar? ¿Esa debe de ir a vestibular? No importa la orientación de esa pestaña. Esa pestaña puede ir orientada hacia donde sea. Muy bien, doctor. Y tenemos otra pregunta de Ricardo. Si Ujú. tengo solo 4 milímetros de espacio interoclusal, ¿no se puede recortar o desgastar el aditamento que mide 5.5? A ver, ¿me repites la pregunta otra vez? Si tienes 4 milímetros de espacio interoclusal, recortar el pilar de 5.5, ¿verdad? Así es, doctor. Ok. No, doctor, esto no es posible. Podrías, si ya tienes únicamente 4 milímetros de espacio interoclusal desde la plataforma del implante hasta la oclusión de tu diente antagonista, recuerda que un principio básico de prótesis fija es que para que una corona se retenga cuando está cementada, tienes que tener por lo menos 3 milímetros de altura de tu pilar o de tu muñón, por ejemplo. Piensa en este pilar como si fuera un muñón. Como el pilar es cilíndrico y de paredes paralelas, tiene mucha retención, ¿ok? Entonces, por eso 3 milímetros son suficientes. Pero tienes que sumarle el milímetro de altura gingival. Entonces, prácticamente si tú tienes 4 milímetros desde la plataforma del implante a la oclusión y pones el TS-Link Abutment más pequeño, ya el TS-Link Abutment está llegando a la oclusión del antagonista. Entonces, ya no tendría siquiera sentido el de 5.5 recortarlo, porque el más chaparrito ya no te cabe. Ahí ya tu única opción es un UCLA abutment, una restauración que es verdaderamente atornillada, colada, ya sea con metal noble o el NP Cast, que se puede colar en metal base y restaurar de esa manera. Es la única opción que tienes para un espacio tan limitado. Muy bien. Doctores, no sé si tengan alguna otra pregunta. Andy Fernández, Ajá. ¿cuál sería su pregunta? Hola, A voy a ver. abrir el micrófono. Ok. Bueno, ya la escribí en el chat, pero ¿cómo sabe el laboratorio en qué posición debe de ir cementada la corona? Eso depende de la posición de la camisa al momento de escanear. No depende de la posición de la camisa. El TS-Link Abutment tiene como tres pestañitas antirrotacionales. Entonces, esas no importa cómo esté orientado tu pilar, siempre va a quedar, digamos, en la misma posición. Entonces, realmente el laboratorio simplemente construye la corona independientemente de la posición del pilar. O sea, tu pilar no importa realmente la posición rotacional. ¿Sí me explico? O sea, no es necesario que el laboratorio sepa hacia dónde va orientado. Yo estoy entendiendo que además tú le estás enviando al laboratorio un modelo de trabajo que lleva pues tu análogo de laboratorio, que también es algo a lo mejor que no quedó claro durante la exposición. En un flujo de trabajo 100% digital jamás tienes un modelo de trabajo físico. Todo se hace virtual, es decir, desde la boca del paciente escaneaste, diseñaste, fresaste y ya conectaste la corona con tu pilar final. ¿Sí me explico? O sea, jamás tuviste un modelo de trabajo. Se puede generar imprimiendo el modelo en 3D y colocando un análogo especial para flujo de trabajo digital. Pero en la manera convencional, como tú me lo estás preguntando, lo que yo entiendo es que tomaste una impresión normal, la enviaste al laboratorio y escanearon. O incluso, si tú tienes el escáner pero no tienes la fresadora, de igual manera ellos pueden procesar tu corona sin necesidad de saber a dónde va orientado el pilar. O sea, digamos que esa parte no es importante. Lo que sí debes saber en este caso el laboratorio es qué pilar estás utilizando. Si tiene altura de 3 o de 5 milímetros y si la altura gingival es de 1 o de 2 milímetros, ¿verdad? Esa sí es Correcto. información que necesitas saber. Si no Sí, le porque vas a todo, enviar todo al laboratorio, si nada más mandas el archivo. sí, solo va a ser digital todo. Entonces el escaneo va a ser intraoral.
y yo le tengo que Ajá. mandar los medicamentos para que me manden ya la corona cementada, ¿no? Te lo pueden mandar ya cementada, pero lo que te comentaba es que si ya te llega la corona cementada y a la hora que la llevas a la boca del paciente el color no corresponde o hay que hacer alguna corrección importante, ya no hay manera de separar la corona. Lo que hacen los laboratorios es que lo meten al horno para que se, digamos, se calcine el cemento, pero el cemento luego se expande y te truena la corona, entonces te lo va a cobrar otra vez el laboratorio. Entonces lo que yo les recomiendo es que el laboratorio les mande las coronas sin cementar en el aditamento y que tú hagas la cementación, por si es necesario hacer alguna corrección de color. De acuerdo, gracias. ¿Ok? De nada. Muchas gracias, doctor. Sigue Rocío Morales. Hola, buenas tardes. Sí. Perdón, soy el doctor Cristian Roel. Me quedé sin batería en mi otro dispositivo. Ok, ok. Mi pregunta es la siguiente. Yo, si, digamos, adquiriera o manejara un escáner intraoral de baja gama, Ujú, eh, ujú. ¿qué tan no confiable puede ser? Es decir, por ejemplo, ¿tendré yo ciertas limitaciones como eso que usted comentaba? No sé, en brechas muy largas, recomendable no utilizarlo, o mejor utilizar una impresión analógica normal y que me lo escaneen con uno de alta precisión, o porque también, digamos, la manipulación de la impresión, si no lo hago de manera adecuada, pues yo mismo la puedo modificar, ¿no? Entonces mi pregunta Claro. es, si yo tengo un escáner de baja gama, me limito no sé, brechas cortas, unitarias, o simplemente considera que los actuales escáneres, aunque sean de baja gama, tendrán la capacidad de hacer un caso, digamos, pues obviamente estamos hablando de un All-on-4 o de Ujú. toda la gama, pues es mi Sí, sí, pregunta, ¿qué sí. tan confiables puede usted creer que sean? Mira, cuando hablamos de un escáner de baja gama, pero digamos reciente, podemos hablar de que se han ido poniendo muy al corriente con temas de precisión. Como comentaba a un inicio, la precisión o la exactitud tiene estos, digamos, estos dos factores que son tal cual la veracidad o precisión y aparte también la repetibilidad, ¿no? Que tiene ese escáner. Entonces, sí se están poniendo al corriente, están muy, muy similares en cuestión de precisión. Sin embargo, dependiendo a lo mejor de las especificaciones, valga la redundancia, específicas de ese escáner, por ejemplo, un Medit i600 ya está, te lo podría decir que prácticamente ya cerca de un Sirona, ¿sí me explico? Pero tal vez un escáner, un Panda, que es una marca que nadie conoce, o el de Shining, que es el Aeroscan, Aural Scan creo que se llama, pues sí viene con menos precisión. Entonces, tal vez, si hablamos de esos dos en específico, o sea, dentro de otros que hay, yo no te recomendaría que hicieras escaneos de arco completo. Pero también hay que hablar de una realidad importante, que el flujo de trabajo diario en implantología es un implante, un puente sobre implantes que no cruza generalmente la arcada, ¿verdad? Casos grandes de arco completo pues nos llegan pocas veces. Entonces, tal vez para tu flujo de trabajo diario te puede funcionar perfectamente bien un escáner de gama baja y tal vez para estos casos de mayor precisión, que son brechas muy largas, escaneos de edéntulos, que también no hablé de ello para no hacer tan larga la presentación, pero sí hay un problema con los escáneres intraorales, incluso los de alta gama, cuando hablamos de escaneos de brechas edéntulas muy largas, porque digamos que los escáneres intraorales, ¿cómo funcionan? Piensa que es como un rompecabezas, que necesitas una piececita de uno para poder juntar la otra, ¿sí me explico? Entonces, cuando tienes muchos dientes, pues el escáner fácilmente sabe dónde termina una imagen y comienza la otra. Pero cuando llegas a una brecha déntula muy larga, por ejemplo, una brecha libre, o un paciente completamente déntulo, pues escaneas pura encía y el escáner se pierde, no sabe dónde es una imagen con la otra y es donde el modelo 3D se empieza a distorsionar. ¿Sí me explico? Entonces, en esos casos específicos, sí son todavía mucho mejores los escáneres extraorales y para estas situaciones en específico, pues te conviene mejor una impresión convencional y que te la escanee el laboratorio. No sé si te contesté tu pregunta o te hice más bolas. No, no, sí, perfecto. Una pregunta, por ejemplo,
¿A usted alguna vez le ha pasado o cuál podría ser un indicativo de que el escaneo no estuvo adecuado? O sea, ya cuando tengo mi restauración, ¿qué puede pasar? Aparte de que no baje, o solamente eso se puede detectar así. Sí, pues generalmente lo detectas pues, a la hora que ya obtienes la restauración. De manera, digamos, científica, sería pues hacer mediciones entre lo que es real, digamos, tu modelo de yeso, la boca del paciente, decir, ok, de mesial a distal para esta corona son 10.2 milímetros y cuando lo medí en el software mide 10.5 o 10. Si me explico, dices, ah, caray, pues no corresponde. Pero digamos en la manera convencional es que te llega la corona y no baja, o que topa mucho con las zonas interproximales, o si es un puente, pues que bascula, ¿verdad? O si fuera una estructura de arco completo que no baje de manera pasiva en todos los implantes. Ok, un desajuste. Entonces sería, digamos, la manera real como te das cuenta que no está precisa el escaneo. Muy bien, muy bien. Y ya por último, me surgió una duda, ya no tanto referente al escaneo, sino que vi en una de sus fotografías que tenía una imagen así como de entre que encerado, pero que tenía como puntos blancos como en la encía. O sea, era así como que... Ah, ya, ya, como ya. perlitas. ¿Esos qué son esas perlitas o qué son? ¿Para qué Ok, funcionan? Doc. Mira, ay, ¿cómo te contesto esto de manera rápida? Ese escaneo fue para un caso de una cirugía guiada para un paciente déntulo de arco completo. Entonces, hay varias maneras de hacer ese tipo de trabajos, pero una dificultad es que cuando tú tienes un combi de un paciente déntulo y tienes, por ejemplo, un modelo de ese paciente déntulo, para que se pueda generar la guía quirúrgica, tú necesitas empatar en tu software de guías quirúrgicas tu CONBIM, que es la radiografía, y tu registro de tejidos, es decir, el escaneo de tejidos blandos, ¿verdad? Pero pues obviamente es prácticamente imposible empatar uno con el otro, porque el software no tienes manera de decirle nada, o sea, no hay manera de empatarlo fácilmente. No Entonces, hay estructuras la de manera referencia. en que se hace es, ya sea cuando haces el CONBIM del paciente, le haces su prótesis total y le pones, yo en este caso puse perlas que sean radiopacas, que es resina fluida, y en el escaneo de CONBIM, haz de cuenta que tú ves tu hueso y ves flotando puntitos blancos. ¿Por qué? Porque pues obviamente como es resina fluida, pues es radiopaca, ¿verdad? Y como tienen cierto volumen, pues luego yo lo escaneé esa misma prótesis sobre mi modelo de yeso para poder empatar las protuberancias que se veían en el STL con los puntos radiopacos en la tomografía y de esa manera ya que el software sepa dónde está el tejido blando y que asiente ahí la guía quirúrgica. Pues no fue rápida la respuesta y necesitaría pues enseñarte, por ejemplo, cómo es ese caso. No sé dónde te ubicas tú, doctor, pero vamos a tener un curso en Ciudad Juárez a finales de enero, la última semana de enero, específicamente hablando de casos de arco completo, específicamente Long 4 o Long 6, desde el diseño hasta pues todo lo correspondiente, ¿no? Entonces, si tú puedes asistir, estaría increíble. Pero sí, ese es un tema por separado, digámoslo así. Ok, muchas gracias. Sí, nomás me surgió la Sí. duda. Muy amable, muchas gracias. Igual, mira, te recomiendo, tú puedes buscar así en YouTube, no sé, guías quirúrgicas para pacientes sedéntulos y vas a entender mejor lo que te acabo de explicar. Excelente, gracias, muy amable. De nada, Doc. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, doctores, si no hay más preguntas, a continuación les presentaremos las promociones vigentes en Hyosen de México. Con 20 implantes, ustedes se pueden llevar el One Guy Kit gratis, que este kit es para colocación de implantes por medio de cirugía guiada. También tenemos gratis el One MS, que también es para técnica de cirugía guiada. Con 20 implantes SA también se va gratis.
Con 20 implantes también se va gratis el OneCast. También hay opción de comprar con 64,000 pesos en productos Hyosen el One MS. Tenemos nuestro Snap Wireless, que es nuestra cámara intraoral, que va gratis con 25 implantes. Con 20 implantes les regalamos el Snap, pero la que no es inalámbrica, la que es alámbrica. Con 40 implantes se va el IS3. Nuestra promoción de los 150 implantes más unidad gratis. Acaba de salir otra promoción para unidad gratis, que son 125 implantes más 85,000 pesos en aditamentos. Como saben, también nosotros manejamos el Trios 3. Es financiamiento directo con nosotros. Se da un enganche del 20% y 10 mensualidades de 35,200 pesos. Este escáner cuesta 440,000 pesos. Es totalmente nuevo y si requieren más información pueden acudir con su representante de ventas. Manejamos las dos presentaciones, tanto alámbrica como inalámbrica. Y también ya acabamos de sacar nuestro T2, que es un sistema 3 en 1, el cual incorpora imágenes 3D, panorámica, cefalométrica y tomografías. También es financiamiento directo con Hyosen. Este tomógrafo tiene un costo de 1,700,000 pesos. Es igual financiamiento directo con Hyosen. Si necesitan más información, con todo gusto pueden acudir con su representante de ventas de cada zona. También les hacemos la invitación a un curso presencial aquí en Ciudad Juárez el día 24 y 25 de enero del 2023, impartido igual por nuestro ponente, el doctor Abraham Hernández. También si desean más información, con gusto pueden contactar directo en la página de Hyosen o también directo con su representante de ventas.